Buenos días, estimados alumnos. Espero que se encuentren bien junto a sus familias. Eh, Esto es nuevo para mí, lo más probable que para ustedes también. Así que trataré de hacer lo mejor posible. Cualquier sugerencia de mejoramiento, evidentemente, se los agradecería mucho. Bien, muchachos, esto de que ser breve en honor a la capacidad de- de la Internet. Hoy comenzamos con nuestra clase virtual número 1, ya dirigida primero medio A y B, en nuestra unidad número 1, que es de economía. ¿Qué vamos a ver hoy día? Brevemente, oferta, demanda, precio y distorsiones del mercado. El objetivo, ojalá que al final de esto seamos capaces de explicar el funcionamiento de la economía de mercado. Las habilidades son las que son transversales a todo el programa del año, ya pensamiento crítico, análisis y síntesis. Creé un correo especialmente para los primeros medios, profesorjua.9@gmail.com, para que todas las dudas que tengan, todas las sugerencias me las hagan llegar allí, por una cuestión de organización, ya para que no se me junten todas las demandas, todos los cursos, que es una cosa de loco. Bien, muchachos, vamos entonces a lo nuestro. Economía de libre mercado. Antes de que ocurriera esta situación anómala en nuestro proceso educativo, habíamos hablado de los conceptos básicos de la economía, ¿no es cierto?, la definición de la economía, que esta básicamente estudia, ¿no es cierto?, el problema económico. Allí revisamos el concepto de bien, de necesidad, de escasez, de recursos, los caracterizamos y los clasificamos. No estaría nada de mal que le echen una leyita, ¿no es cierto? Entonces, economía de libre mercado. Aquí tenemos un señor, compro, vendo, permuto, oferta, liquido, ¿no es cierto? El hombre está ganándose su platita. Recordemos entonces, la economía estudia el problema económico. Esta es una pregunta, es decir, cómo satisfacer necesidades ilimitadas con bienes o recursos escasos. Y para tratar de responder a esta pregunta, los economistas se plantean además tres preguntas más. La primera, ¿qué producir? Se refiere a la elección de los bienes o servicios que se van a producir. Cuando hablamos de producir, estamos hablando de crear un bien o un servicio. Ya, esta elección se realiza para satisfacer una determinada necesidad. Ejemplo, necesitamos más hospitales, más hortalizas, armas, etc. Una vez resuelta la primera pregunta, pasamos a la segunda. La primera pregunta, segunda. ¿Cómo producir? Se refiere a la manera o modo en que se va a producir los bienes o servicios, por lo general gastando lo menos posible para ganar lo más posible. ¿Para quién? ¿Para quién? Para quién básicamente se refiere a la distribución de los bienes o servicios producidos, es decir, a quienes van dirigidos los bienes y servicios producidos. Ejemplo, autos de lujo para las personas de altos ingresos o fideos a bajo precio para personas de menores ingresos. Esas son las tres preguntas que hay que responder para responder a su vez a la solución del problema económico. Ahora bien, en una economía de libre mercado, el problema económico lo resuelve el mercado. ¿Y qué es el mercado? Simple, el lugar donde se encuentran compradores y vendedores. ¿Y cómo se soluciona? A través de la ley de la oferta y la demanda. Pero antes de eso, por demanda entendemos la cantidad de personas dispuestas a comprar un bien o un servicio en el mercado. En términos simples, compradores. Y la oferta se entiende como la cantidad de bienes y o servicios presentes, disponibles en el mercado. En otras palabras, los vendedores. Y el precio, básicamente, es el valor en dinero de un bien o un servicio. ¿Cuáles son los postulados básicos de la ley de la oferta y la demanda? Es decir, este postulado que rige la economía en la que nosotros estamos insertos. Primero, cuando la demanda, es decir, compradores, excede a la oferta, a los vendedores, hay escasez del producto. Por lo tanto, el precio tiende a aumentar. Ejemplo, pescados y mariscos ahora que viene Semana Santa. Dos, cuando la oferta, o sea, los vendedores, excede la demanda, compradores, hay una abundancia de productos. El precio tiende a disminuir. Un ejemplo podría ser las mascarillas, estas que utilizamos, ¿no es cierto?, cuando pase la pandemia.
Ahora, tercero, cuando la demanda iguala a la oferta, el precio tiende a estabilizarse. Esto se llama precio de equilibrio y en teoría es lo que rige a nuestra economía. Es decir, cuando el comprador está satisfecho por el precio que paga y el vendedor está satisfecho por el precio que, o sea, perdón, por el dinero que recibe. Comprador y vendedor quedan conformes y aquí estaríamos en eso que se llama precio de equilibrio. Aquí hay una figurita, ¿no es cierto? El mercado, este lugar donde se encuentran compradores y vendedores. Ofrecen, ¿quiénes ofrecen? Los vendedores. Quienes demandan o compran, quienes demandan, perdón, los compradores, nosotros. Entonces, en una economía libre de mercado, el problema económico lo resuelve el mercado a través de la ley de la oferta y la demanda. Desde esta perspectiva, entonces, muchachos, en una economía libre de mercado, ¿qué se produce? Simple. Los que las personas necesiten, alimentos, herramientas, por ejemplo, o quieren consumir, drogas, alcohol. Así es simple. Ahora, ¿cómo producir? Invirtiendo lo menos posible para ganar lo más posible. Ojo en este punto. La esencia del libre mercado, aquello que hace que esta economía sea lo que es la búsqueda de la ganancia, utilidad y o lucro personal. Esa es la esencia de este sistema económico. Ojo, no estamos cuestionando ni si es legítimo la utilidad o el lucro, no, es así nomás. Ya, si alguien quiere ganar dinero, tiene que estar dispuesto a arriesgar. Y si le va bien, excelente. Si le va mal, bueno, él asume todos los costos. Nadie lo obliga. Ya, no olvidemos. En la economía libre de mercado, muchachos, no es el hogar de Cristo, no es el ejército de salvación. Ya, los empresarios siempre van a querer aumentar sus ganancias y el trabajador a su vez siempre va a querer, ¿no es cierto?, aumentar su salario. Y este sistema es así. ¿Para quién producir? Para los que puedan consumir, para los que puedan comprar. Y el que no puede comprar, está sonado. Allí hay una imagen, espero que los llame a la reflexión, ¿no es cierto? Enfermera del cardiocentro, igual paga 5 pesos a esta hora. Y vean, ¿no es cierto?, ya es de noche. Y el caballito le dice, ya la había alertado, no tiene corazón. Bueno, esa es una sátira respecto de que en esta economía lo que importa es la ganancia personal. Cada uno de ustedes algún día decidirá qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Yo le estoy diciendo lo que hay. Ahora, cuidado, hay factores que distorsionan este libre encuentro entre compradores y vendedores en eso que se llama mercado. El primero, tristemente célebre en nuestro país, la colusión, que consiste en un acuerdo de las empresas del mismo rubro para manipular los precios, eliminando la libre competencia y por lo tanto distorsionando el mercado. Acordémonos del confort, de los pollos, ¿no es cierto?, de los pañales, de las farmacias que se ponen de acuerdo y evitan, ¿no es cierto?, que las farmacias más pequeñas compitan y así a los consumidores nos den un mejor precio. El otro elemento que distorsiona es el monopolio. Aquí, niños, solamente cuando hay una sola empresa que provee a los consumidores de un determinado bien o servicio, lo que hace inexistente la competencia. Por ejemplo, aquí la compañía de petróleos de Chile, Copec, es la única que distribuye combustible, no tiene más competencia. Por lo tanto, ella impone el precio del petróleo en nuestro país. Y evidentemente que al no haber competencia, no tenemos opción de elegir y es el productor el que impone el precio. A eso se llama monopolio. La otra distorsión del mercado, muchachos, es la inflación, que es esta alza sostenida en el nivel de los precios por un periodo de tiempo, lo que evidentemente provoca una pérdida en el valor del dinero. Hagan un ejemplo, pregúntenle a sus padres cuántas frutas y verduras traían hace un año con 20.000 pesos y cuántas frutas y verduras traen ahora con esos mismos 20.000 pesos. Y lo más probable es que le digan, ya que no alcanzan a traer ni la mitad de lo que tenían el año pasado. A eso se le llama inflación. En su opuesto tenemos la deflación. A eso es la baja sostenida en el nivel de los precios por un periodo prolongado. Cosa que nos podría parecer buena, que bajen los precios. Pero cuidado, al empresario, al productor,
al no tener buena venta, necesariamente tiene que reducir costos. ¿Cómo lo hace? Despidiendo gente para poder mantenerse en el mercado. Ese despido de gente, ¿no es cierto?, se traduce en alta cesantía, y alta cantidad de cesantía significa que esas personas no van a poder comprar, no van a poder consumir. Y por lo tanto, no se puede llegar al precio de equilibrio y el mercado se distorsionaría. Hay otras más, pero básicamente son estas cuatro. En conclusión, muchachos, la economía estudia el problema económico. Para resolver el problema económico se plantean tres preguntas más: ¿qué, cómo y para quién producir? En la economía de libre mercado, el problema económico lo resuelve el mercado a través de la ley de la oferta y la demanda. ¿Qué establece esta básicamente? Dice que el precio de un bien o un servicio aumenta, se aumenta la demanda, los compradores, ¿no es cierto? Y este baja si aumenta la oferta, los vendedores. El mercado es aquel lugar donde se reúnen compradores y vendedores. Que la esencia del sistema del libre mercado, ¿no es cierto?, es la libre competencia entre vendedores y la ganancia personal, que también tiene como sinónimos lucro y utilidad. Y por último, los elementos que distorsionan el mercado, ya, o sea, aquellos que impiden el libre juego de la oferta y la demanda, son la colusión, el monopolio, la inflación y la deflación, muchachos. Hijitos de Dios, ahí quedamos. Enviaré una evaluación formativa a través del plan después de la clase número 2. Recuerden que creé un correo para que me hagan llegar todas sus dudas e inquietudes. profesorjuan.9@gmail.com. Hijitos de Dios, nos vemos.